Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Biblia en Casa. Estamos en el tema de la inmutabilidad, estamos en el episodio número 3 y seguramente tendremos 2 más todavía para terminar esta serie. Estaba pensando que frente a los cambios que nosotros tenemos, ¿no?, en el mundo, en nuestra vida, cambios que a veces son horribles, de sufrimiento, tanto la enfermedad como la muerte, diferentes situaciones en nuestra vida, podemos ver el contraste de esos cambios que nosotros sufrimos constantemente, pero Dios nunca cambia y eso es para nosotros muy esperanzador, como lo hablábamos en el episodio anterior. Por eso quiero pensar con vos, que juntos pensemos en esto de la trascendencia de Dios. Si solo pensamos que Dios es omnipotente, ¿no?, omnisciente y que Él es un Dios inmutable, nuestra perspectiva acerca de Dios se puede convertir en algo frío, en algo distante. Si decimos nosotros que Dios es soberano, pero cuando lo decimos para algunos sonaría hasta cruel. Porque eso significa que Dios es responsable de todo y que Él es el causante de mi angustia, Él es el causante de mi dolor. Ahora, cuando pensamos nosotros que el Señor está sentado en el círculo de la tierra y nosotros parecemos ante Él como pequeñas langostas, tenemos la idea tan lejana de que Dios está mucho más allá en el espacio, en el universo, y que nosotros estamos muy alejados de Él y comenzamos a sentir que Él es un Dios distante, Él es un Dios lejano. Entonces, cuando hablamos de la doctrina, que es algo hermoso, la doctrina es algo para descubrir, es algo para aprender, se termina convirtiendo esto en un pensamiento de desesperanza, en un pensamiento angustioso en muchos corazones. Y por eso muchos desechan el estudiar las doctrinas del Señor por no entender o tener un sentimiento contrario o tener una realidad desvirtuada. Por eso la idea de que este es un Dios tan lejano, que está en el espacio, está mucho más allá, que es apático a nosotros, nos hace pensar de esa manera y no llegar a tener la esperanza que recién hablamos. Pareciera que este Dios inmutable, que no se mueve, que es como una roca firme, pareciera que nosotros como humanos, como un viento viene y nos golpea sobre esa roca inmutable y terminamos sangrando y angustiados. Y muchos tienen esa idea en cuanto a Dios, en cuanto a su inmutabilidad, en cuanto al carácter de Dios que no cambia. Pero Dios sí es una roca inmutable que no cambia, que no se lleva por afectos, que nada que pase en la tierra puede mover su vida. Entonces, nosotros habíamos empezado en el primer episodio en Malaquías, en el capítulo 3. Si recuerdas, si no, anda al video, capítulo 3 de Malaquías, versículo 6, que hablamos: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en estos versículos, más en Malaquías 3, 6 al 12, al versículo del 6 al 12, vamos a encontrar el balance perfecto de esta revelación divina que nos explica cómo es nuestro Dios, este Dios que no cambia, y que este Dios que no cambia actúa a favor de nosotros. Cómo es que Él va a actuar a favor de sus hijos. Para que Dios actúe a favor de sus hijos, nosotros primeramente debemos tener en cuenta algo muy importante que debemos hacer. Se llama arrepentimiento. Ahora, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Hay las 3 razones de por qué nosotros tenemos que arrepentirnos. Si es un Dios inmutable, que no cambia, que permanece firme, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Y por qué nosotros debemos arrepentirnos? Vamos a ver hoy la primera razón. Obviamente son 3. Dios, primero, nunca cambia. La segunda razón es que nosotros sí cambiamos. Siempre estamos cambiando. Y la tercera razón es que Dios siempre interviene. Pero hoy vamos a ver solamente la primera. Dios no cambia. La primera razón de por qué nosotros debemos arrepentirnos. Y en el contexto de Malaquías 3:6 tenemos que leer Malaquías capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, para entrar un poco en contexto de este capítulo 3, en donde Israel plantea una pregunta. En el último versículo de Malaquías 2:17 dice: ¿dónde está Dios, el Dios de justicia?, se preguntaba Israel. No obstante, esa es la acusación que Dios va a contestar en 2 partes.
ellos preguntaban dónde está ese Dios de justicia. Y la primera parte que Dios empieza a contestar está en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Básicamente Dios le dice en esos versículos que tú piensas, le dice Dios, que el Dios de justicia te ha abandonado. Y entonces el Señor dice, prepárate porque el Dios de justicia ya viene pronto y viene para juzgar, viene para quemar, viene para destruir todas las cosas. O sea, si vos creías que era un Dios de justicia, prepárate a ver lo que viene cuando su justicia cae sobre la tierra. Entonces, Malaquías 3, 1 y 2, Dios contesta también a su justicia. Y Él dice, ¿quieres mi justicia? ¿Quieres ver a un Dios justo? ¿Quieres saber mi justicia? Pronto viene y viene para juzgar. Luego el versículo 6, Dios explica la razón por qué Dios no había abandonado a su pueblo como ellos decían. Dios nos has abandonado. Y Dios le dice, yo te he abandonado. Vos no sabés lo que es la justicia. Vos no sabés lo que son los juicios míos, dice Dios, parafraseando lo que hemos leído, los versículos que te he citado. Entonces Dios pone y explica la razón por qué no había abandonado a su pueblo cuando ellos decían que simplemente el Señor los había abandonado. El Señor dice, yo soy Jehová, no cambio, y esa es la prueba de su inmutabilidad. Entonces la primera razón que nos insta al arrepentimiento es que Dios no cambia. Ellos preguntaron, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios respondió, aquí donde siempre he estado por toda la eternidad. Yo no me muevo, yo no cambio, yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es un Dios transgeneracional, dice la palabra de Dios. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, que podría prometer algo a ellos y podría cumplirlo 1500 años después en Malaquías, ahí como hemos leído, en los tiempos de Malaquías. Entonces, por eso es importante que Él no iba a violar su pacto porque iría en contra de su propia naturaleza. Pero cuando veía todas las injusticias, Israel veía las injusticias que recibían, estaban allanados por sus enemigos, fueron muchas veces consumidos, sufrieron un montón de pérdidas, todas las cosas le iba mal a Israel. Para ellos Dios les parecía un Dios distante, como si Dios los hubiera abandonado. Así pasa con nosotros. Y también con el dolor que nosotros podemos recibir en nuestra vida. Pero hay algo importante, el dolor desorienta. El dolor que vivimos nos desorienta, nos quita del eje. Es decir, la pérdida de seres queridos, de seres amados, las enfermedades, los diagnósticos muy contrarios, los problemas familiares, las circunstancias que nos puede pasar a nuestro alrededor, etcétera, muchas cosas. Vemos para colmo las noticias, vemos todo lo mal que el mundo, el caos que el mundo tiene, las guerras inútiles, la muerte, la angustia que el mundo tiene y decimos, muchas personas dicen, Dios, ¿dónde está? Y todo esto, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de vos, que sos un Dios inmutable, que sos un Dios soberano? Cuando esto pasa, cuando nos sentimos de esta manera, necesitamos al Espíritu Santo que nos recuerde las verdades de las Escrituras para mostrar nuestra inmensa necedad, porque es necio pensar de esta manera. La Escritura nos va a declarar esto. Israel clamaba, nos abandonaste, Dios, como muchos de nosotros podemos hacerlo en las circunstancias que te mencioné. Pero Dios responde, imposible. El yo soy no cambia. Las circunstancias no afectan a mí, dice Dios. Los problemas no afectan mi inmutabilidad. ¿Quién soy yo? ¿Sabes? El Salmo 89, versículo 34, en la NBI dice, no olvidaré mi pacto ni me retraeré de mis palabras. En la otra versión más antigua dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y esta palabra mudarse es la primera palabra que habla en Malaquías 3, que dice yo no cambio. La palabra mudarse significa lo mismo en Malaquías, yo no cambio. Cuando Dios promete algo, siempre está cumpliendo. Y la pregunta es, ¿cómo un Dios que no cambia prueba que es un Dios de justicia? Ellos creían que les había abandonado. Israel estaba sintiendo atacado y sufría por esto. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Te dejo con esta pregunta. ¿Cómo un Dios que no cambia prueba que es un Dios de justicia? Nos vemos el próximo episodio.